Amén. El Dios de la misericordia, por su amor y por su paz, siempre nos acompaña, esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Hermanos, pongámonos en manos del Señor en este 10º domingo del tiempo ordinario, donde seguramente nos dará un mensaje. Los invito a disponernos a abrir nuestro corazón para ello. Sigamos poniendo nuestras necesidades ante Él. Pedimos por la salud de Inés Rubio Rodríguez, por Judith Alfaro Mendoza, por Carolina Castro García, sus necesidades. Así también por María Isabel Rubio García. Pedimos también por acción de gracias el cumpleaños de Norma de Santiago Rubio, Omar Alejandro Quiroga Casas, Berta Alejandra Torres Carrillo, Antonia Nieves Rodríguez, Rubio Rodríguez, Daniela Alexandra González Sánchez, Claudia Telma Ortiz Velázquez. Así también por las familias González Rasura, Belloso González, Rivera González, Reiter Benavides y Hernández Delgado. Y también por el eterno descanso de Roberto Partida Mesa, Elba Ureña Rubio, María Isabel Rubio López, María Félix Rubio López, Jorge Arriaga, Antonio Nieves Rubio, Margarito Beltrán Navarrete, María Aurora Rodríguez López, Aurelio Sánchez Rodríguez, Jesús Andrio Rodríguez y Evelia Beltrán Rasura. Y por todas las necesidades que le pongamos al Señor en este momento, pedimos por ellas. Es bueno pedir por nuestras necesidades, pero también que vayan acompañadas de un acto de humildad, es decir, pedir perdón por nuestras faltas. Hermanos y hermanas, pidamos perdón por nuestras faltas al Señor. Que no has venido a condenar, sino a perdonar. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria al Señor, que reina en el cielo.
Señor Dios, de quien todo bien procede, escucha nuestras súplicas y concédenos que, comprometiéndonos por inspiración tuya a lo que es recto, eso mismo bajo tu guía lo hagamos realidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Génesis. Después de que el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol prohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? Este le respondió: oí tus pasos en el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo y me escondí. Entonces le dijo Dios: ¿y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí comer? Respondió Adán: la mujer que me diste por compañera me ofreció del fruto del árbol y comí. El Señor Dios dijo a la mujer: ¿por qué has hecho esto? Repuso la mujer: la serpiente me engañó y comí. Entonces dijo el Señor Dios a la serpiente: porque has hecho esto, serás maldita entre todos los animales y entre todas las bestias salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, y su descendencia te aplastará la cabeza, mientras tú tratarás de morder su talón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Perdónanos, Señor, y viviremos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Desde el abismo de mis pecados clamo a ti, Señor. Escucha mi clamor, que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Perdónanos, Señor, y viviremos. Si conservaras el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvara? Pero de ti procede el perdón, por eso con amor te veneramos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, mucho más que a la aurora el centinela. Perdónanos, Señor, y viviremos. Como aguarda la aurora el centinela, aguarda Israel al Señor, porque del Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención, y Él redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades. Perdónanos, Señor, y viviremos. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, como poseemos el mismo espíritu de fe que se expresa en aquel texto de la Escritura, creo, por eso hablo. También nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que aquel que resucitó a Jesús nos resucitará también a nosotros con Jesús
y nos colocará a su lado con ustedes. Y todo esto es para bien de ustedes, de manera que, al extenderse la gracia a más y más personas, se multiplique la acción de gracias para gloria de Dios. Por esta razón, no nos acobardamos, pues aunque nuestro cuerpo se va desgastando, nuestro espíritu se renueva día en día. Nuestros sufrimientos momentáneos y ligeros nos producen una riqueza eterna, una gloria que lo sobrepasa con exceso. Nosotros no ponemos la mira en lo que se ve, sino en lo que no se ve, porque lo que se ve es transitorio y lo que no se ve es eterno. Sabemos que aunque se demore, esta morada terrena se nos sirve de habitación. Dios nos tiene preparado en el cielo una morada eterna, no construida por manos humanas. Palabra de Dios. Te alabamos. De este mundo, cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse, sus parientes fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús: este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas, si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón, será reo de un pecado eterno. Jesús dijo entonces, porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Llegaron entonces su madre y sus parientes, se quedaron afuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud. Cuando le dijeron: ahí afuera está tu madre, tus hermanos que te buscan. Él le respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sienten su momento, hermanos. Dice el Salmo 118: lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Los invito a repetirlo. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Hoy el Señor, por medio de su palabra, seguramente nos traerá luz a nuestro camino, a nuestro sendero. Vamos a dar un pequeño recorrido por esta palabra que hemos escuchado, porque vemos cómo en la primera lectura del libro del Génesis se nos narra
sobre el hombre y la mujer que comieron del fruto del árbol prohibido. Y ahí empieza una serie de consecuencias por la acción misma de nuestros primeros padres. Primera consideración que quisiera tomar en cuenta, estimados hermanos: la libertad al hombre dada por Dios, un don. Somos libres de decidir a cada momento. Se dice que el Padre amoroso ha dado esa libertad, tanto así que incluso para que su misma criatura sea capaz incluso de olvidarse de su mismo Creador. Qué grande amor de aquel que no quiere controlarlo todo, de aquel que no quiere imponer, sino que crea en la libertad. ¿Por qué? Porque eso mismo será el camino de regreso del hombre a Dios, porque será en él donde tenga su descanso, decía San Agustín, porque será en él donde encontremos nuestra paz. Quiere decir entonces esto que en nuestra vida y en nuestras situaciones diarias será bueno preguntarnos cómo estamos utilizando nuestra libertad, porque ha sido un don que ha sido dado de parte de Dios. ¿Cómo está nuestra libertad? ¿Realmente la hemos optado por acciones correctas? Porque cada acción tendrá una consecuencia hacia nosotros. Y esto tiene que ver también con un punto importante en nuestra actualidad. Aquellos que de alguna manera tienen el poder de decidir, o bien de poder ayudar a los demás que ejercen algún poder, sea político, civil o incluso en casa, va una pregunta: ¿cómo se está educando en la libertad? ¿Papá o mamá quieren imponer o están educando a su hijo en la libertad? Porque tarde o que temprano papá y mamá ya no van a estar. Entonces el hijo tendrá que decidir solo. Por consecuencia, al igual que Dios, tendrá que dar la libertad a sus hijos, pero ¿los está educando en la libertad o quieren controlar todo? ¿O quieren decirle al hijo qué debe de estudiar, qué debe de trabajar, por dónde se tiene que ir? Cierto, el contenido puede ser positivo, pero Dios siempre nos sugiere: de todo esto puedes comer, menos de esto. Papá, mamá, ¿haces lo mismo? Gobierno civil, gobierno eclesiástico, ¿se está educando también en la libertad para hacer responsables a los ciudadanos? ¿O bien se tienen que imponer cosas ante situaciones que incluso no van en crecimiento de la misma persona o dignidad? ¿Cómo estamos utilizando entonces nuestra libertad, que ha sido un don? Siguiente punto que me llama la atención en la primera lectura: la realidad del pecado, que trae consecuencias. Esa realidad del pecado que trae miedo. Al sentirse desnudo, Adán se esconde simplemente a la pregunta de Dios: ¿dónde estás? Quiere decir entonces que la consecuencia del pecado, que es apartarnos de la voluntad de Dios, es una ofensa al Señor, nos hace experimentar esto. Nos escondemos de parte de Dios. ¿Cuántas veces escuchamos: yo no me acerco a la confesión porque me da miedo que quizás el Padre me vaya a regañar? ¿Cómo me va a ir? Ya tengo mucho tiempo sin confesarme. Miedo que paraliza, miedo que no nos permite avanzar para acercarnos hacia aquel que solamente nos pregunta: ¿dónde estás? Porque yo te estoy esperando. De ahí que la consecuencia del pecado siempre nos alejará de las manos del Señor. Una consecuencia del pecado que fue fruto de la libertad mal utilizada de nuestros primeros padres. De ahí que, hermanos, primero entonces la libertad, ¿cómo la utilizamos? Segundo, porque si esa libertad es en la gracia de Dios, tendremos bendición. Si no es en la gracia de Dios, seguramente nos apartará con miedo, con vergüenza, con situaciones difíciles en nuestra vida que nos van a encaminar a la muerte y no a la vida. Tercer punto de esta primera lectura que quisiera resaltar es el advenimiento de Jesús y junto con él el de María. ¿Qué dice Dios? Pondré enemistad entre ti y la mujer, le dice la serpiente, entre tu descendencia y la suya, y su descendencia te aplastará la cabeza.
Ya es una manera de prefigurar, nos enseña el Catecismo de la Iglesia en el Concilio Vaticano II, cómo vendrá aquella mujer que engendrará por medio de su Hijo Jesús vida para nosotros, en contraposición de aquella mujer, Eva, madre de los vivientes, que engendró muerte. De ahí que esta prefiguración nos debe de invitar, estimados hermanos, a esperar y a tener esa esperanza llena de gratitud ante el Señor, porque por medio de Jesús e intercesión de María Santísima queda derrotado el pecado, la muerte, el demonio. De ahí que entre más me acerque a Jesús, me confiese, no descuide mis sacramentos, pida la intercesión de María Santísima, seguramente Dios derramará bendiciones sobre cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque hay situaciones en nuestra vida que pueden presentarse como incomprensiones cuando decidimos seguir a Jesús. Me voy al Evangelio, porque Jesús, ¿qué se encuentra en el Evangelio que acabamos de escuchar de San Marcos? Dos incomprensiones en su vida. La primera, con los fariseos. Ellos lo acusan de estar poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso le quieren echar fuera. Escribas, fariseos, que están preparados en la palabra de Dios, donde se supone que deben de ser instrumentos para acercar a las personas a Dios. Y ellos están dando un juicio muy temerario a Jesús, aún suponiendo de que Jesús no era el Hijo de Dios. ¿Por qué se atreven a ponerse en el lugar de Dios para enjuiciar a una persona? ¿Qué no se supone que eran los que estaban acercados a Dios? ¿Qué no se supone que el juicio solamente lo puede hacer Dios? Hermanos, muchas veces podemos caer también en esta situación, teniendo incomprensión con los demás. ¿Cómo? Con nuestros juicios, poniéndonos en el lugar de Dios. Tú eres malo, tú te mereces esto, porque me hiciste esto, papá, porque me hiciste esto, cuñada, porque me hiciste esto, hermano. Ojalá que experimentes lo mismo, porque hay un Dios. ¿Cuántas veces decimos esto en forma como de venganza? Y hermanos, el juicio solamente lo da Dios. Ante esto, entonces, Jesús no se queda callado y es muy claro. Ante esta situación que ustedes me dicen, ¿cómo podrá el rey de la división poder unir algo? El mismo enemigo que divide, ¿cómo va a poder subsistir en su reino? No. Yo vengo a unirlos con mi Padre. El enemigo siempre buscará la división que lleve el camino hacia la muerte. Quiere decir entonces dos cosas. Uno, que Jesús permanece firme, no le teme a aquellos que lo acusan. Y segundo, tener cuidado de parte de nosotros en obrar así como los escribas y fariseos. De tener, ahora sí que, el juicio, ponerse en lugar de Dios, y eso se llama soberbia, eso se llama orgullo, y eso lleva a la muerte. Segunda incomprensión que nos encontramos en el Evangelio, de parte de Jesús, que experimenta es sus propios parientes. ¿Qué dicen los parientes? Fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto, ¿cómo? Loco. ¿Cuántas veces aquellos que han optado seguir a Cristo, aquellos jóvenes, aquellos adultos, aquellas parejas, aquellos gobernantes, aquellos que han decidido cargar la cruz y seguir a Jesús, se ha recibido esto? ¿Tú lo has tenido? ¿Nosotros lo hemos tenido? Hoy el Señor dice, no tengan miedo, sigan adelante, porque nuestros propios parientes nos van a incomprender muchas veces por el camino. ¿Por qué? Porque Jesús es la verdad, es el camino, es la salvación. Y cuando hay la verdad en la familia y esta incomoda, pues nos vamos a encontrar posiciones en contra de nosotros en la propia familia y juicios como estos. Sin embargo, Jesús sigue adelante y como buen pedagogo aprovecha todo momento para enseñar a su pueblo. En este momento, ¿qué dice Jesús? Todos aquellos que son mi hermano, mi padre, serán aquellos que cumplan la voluntad del Señor. ¿Podrá ser esto algo despectivo a su mamá, a sus parientes? No, al contrario. Alaba a su madre María porque ella ha sido fiel, ha sido humilde y ha cumplido la voluntad del Señor. Por eso en esta frase que Jesús dice, es una forma de alabanza a María, a su madre, y también a todo aquel que cumpla la voluntad del Señor.
Voluntad del Señor que a veces no es fácil. Sin embargo, siempre nos va a invitar a utilizar bien nuestra libertad, a alejarnos del pecado porque trae consecuencias para nosotros y nuestras familias. Y sobre todo esperar a Jesús siempre en nuestra vida y pedir la intercesión de María Santísima. ¿Por qué? Porque habrá situaciones de incomprensión como lo ha tenido Jesús. Y Jesús se entristeció, ya no siguió adelante, se fue a un rincón y dijo: ¿es que me están enjuiciando? No. Aquel que ama al Señor encuentra su fortaleza en Él. Hermanos, para encontrar la fortaleza en el Señor y seguir adelante con nuestro apostolado y nuestra evangelización, primer paso, lo hemos dicho en el Salmo: perdónanos, Señor, y viviremos. Porque si me perdonas, me alejo del pecado que lleva a la muerte, y tú que eres un Dios de vivo, viviré. Y aunque muchas veces mi cuerpo se devaste, lo dice San Pablo en la segunda lectura, nuestro espíritu se vivifica. Por eso, hermanos, creamos en el mensaje de Jesús. Avancemos en nuestra evangelización ahí donde estemos, en lo que nos toca hacer, porque hay una promesa y es la misma salvación, es la vida eterna. Por lo tanto, nos dice San Pablo, veamos en las cosas, creamos en las cosas que no se ven, porque eso nos lleva a la vida eterna. Y en esas cosas que se ven, que es transitorio, cuidado con poner nuestras fuerzas, porque probablemente haya engaño y vayamos a la muerte. Dios nos quiere nuevamente en el paraíso, nos quiere nuevamente ahí al lado de Él. Queremos estar con Él, pidamos perdón. Utilicemos bien nuestra libertad, apartémonos del pecado y ante las incomprensiones sigamos adelante, porque Dios es un Dios de vivos y no de muertos, y Dios nos da la fortaleza y esperanza para seguir adelante. Que así sea. Los invito a ponerse de pie y vamos diciendo juntos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado y no generado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres hicimos nuestra salvación bajo el cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a los muertos, y su reino no tendrá fin. Creeré en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, como por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pongamos nuestras intenciones ante el Señor y después de cada invocación diremos: Jesús Redentor, escúchanos. Jesús Redentor, escúchanos. Oremos por la Santa Iglesia, para que Dios nuestro Señor aumente el número de sus fieles, aleje de ella toda división y escuche las plegarias que le dirigen todos los cristianos del mundo. Oremos. Jesús Redentor, escúchanos. Oremos también a nuestro Señor por los gobernantes de nuestra patria y de todos los pueblos, para que Dios les dé sabiduría y fuerza para gobernar y dirigir con paz y justicia el pueblo que tienen encomendado. Oremos. Jesús Redentor, escúchanos. Oremos también por los que están lejos de su hogar, para que nuestro Señor les conceda un viaje feliz, retornar con salud a sus familias y la realización plena de los proyectos de su viaje. Oremos. Jesús Redentor, escúchanos. Oremos también a nuestro Señor por los que hoy nos hemos reunido aquí en su nombre y por nuestro pastor que nos preside, por todos nosotros, para que nuestro Señor escuche nuestras oraciones y nuestras peticiones de sean
esto lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la vida y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Sea, iglesia. Señor, con bondad nuestro servicio para que esta ofrenda se convierta para ti en don aceptable y para nosotros en aumento de nuestra caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos de dar gracias al Señor. Gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen María, muriendo en la cruz, nos libró de la muerte eterna y resucitando de entre los muertos, nos dio vida eterna. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 hosana en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo, para que santifique estos dones de pan, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias,
Y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan eso en conmemoración. Presencia divina, completa y real, eres pan de vida, sacramento celestial. El Padre, el Hijo y el Espíritu están aquí. Dios trino y verdadero, estás aquí en el altar. Hermanos y hermanas, este es el misterio de la fe. Cristo nos redimió. Cada vez que comemos este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos la muerte del Señor hasta que vuelva. Por esto, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz, a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra del honor hasta que Él venga. Y te ofrecemos el pan de vida y cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los hijos de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre convocamos. Renueva, Señor, a tu iglesia con la luz del Evangelio, consolida el vínculo de la unidad entre fieles y los pastores de tu pueblo, con nuestro Papa Francisco, con nuestro arzobispo y todo el orden episcopal, para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias como signo profético de unidad y de paz. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo. Plegamos a nuestra mente amigos, parientes, conocidos que hayan fallecido y damos por su eterno descanso. Y de todos los difuntos cuyo fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro y darle la plenitud de la vida en la resurrección. Terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la paz eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles, los mártires, con San Francisco, Santa Clara y en comunión con todos los santos. Te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Orar significa hablar con Dios para obtener la fortaleza de no caer en la tentación. Hermanos, dejamos orar, de acercarnos a los sacramentos, de no pedir perdón, de alejarnos de Dios, y viene esto mismo que experimentó Adán y Eva. Culpan a todos, menos ellos toman su responsabilidad de lo que ellos hicieron. Y así nos puede pasar. Mi padre es el culpable, mi madre, la familia, el responsable del trabajo, pero no, yo no soy culpable. Caer en esta tentación significa apartarnos también del camino de Dios. Por eso, hermanos, ante esta realidad, pidamos perdón por nuestras faltas, perdonemos a los demás para que Dios nos
nos pueda perdonar y no dejemos de orar, así como Cristo nos ha enseñado. Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Padre nuestro, líbranos Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Usamos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos y hermanas, Él es Cristo, el camino, verdad y vida, que hizo la voluntad de Dios y también nos dice: hagan la voluntad del Padre. Yo los acompaño para que no desfallezcan. No tengas miedo, acércate, reconcíliate, porque eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que vengas a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Los que no vayan a poder comulgar, sobre todo los que nos acompañan por medio de las redes sociales, hagan su comunión espiritual. Díganle a Jesús que no van a poder hacerlo, pero que por lo menos venga espiritualmente a su corazón, que transforme, que libere, que aleje cualquier cosa que no provenga de Dios. Platiquen un momentito con Jesús. Y esa comunión espiritual la ofrecen por alguna necesidad.
cielo está aquí, es Cristo quien viene a servir, a dar sendero y es el alimento para el alma. El cielo está aquí, a Cristo venimos a recibir, llamados al banquete, hacernos uno con Él. Es tu cuerpo y es tu sangre, pan de ángeles, venimos a que nos sacies, eres tú el Cordero de Dios, eres tú la ofrenda agradable. Es tu cuerpo y es tu sangre, pan de ángeles, venimos a que nos sacies, llénanos de ti, pan de ángeles. Señor, tú eres el pan vivo bajado del cielo. Tú eres nuestro alimento que nos da vida, porque quieres vernos así, vivos, alegres, felices, como buen Padre amoroso. Por eso, hermano y hermana, cierra un momento tus ojos. Y si quieres repite esta oración después de mí ahí en tu corazón, silencio. Dile: Jesús, hoy te respiro. Hoy abro las puertas de mi vida para que tú vengas y por medio de tu Santo Espíritu transformes mi corazón y alejes aquello que me lleva a la muerte, alejes aquello que no me permite acercarme a ti. Por eso, llévate todo pecado y di los nombres de los pecados que te alejan y nos alejan de Dios. También llévate, Señor Jesús, toda soberbia, orgullo. Llévate tristezas, desesperanzas. Llévate incomprensiones que he recibido de parte de mi familia, de mis seres queridos, de mis amigos, de compañeros, de aquellos a los que yo confiaba y quizás me hayan traicionado. Llévate todos esos recuerdos negativos, acontecimientos que me causan dolor o sufrimiento. Llévate los rencores y odios que no me permiten ser libre, porque tú me has dado la libertad de los hijos de Dios y es el amor, no el odio. Por eso aparta de mí, Señor, todo aquello que no provenga de ti. Y aquello que sí provenga de ti se quede en mi corazón, en mi vida. Por eso dame la fortaleza, la alegría, la paz. Dame tu abrazo, dame tu alimento, porque tú eres el pan vivo bajado del cielo. Es tu cuerpo y es tu sangre, pan de ángeles, venimos a que nos sacies, llénanos de ti, pan de ángeles. Ángeles y serafines, ayudad a bendecir.
a Jesús sacrificado que acabo de recibir. Oremos. Dios es amor y el que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Señor, que la virtud medicinal de este sacramento cure por tu bondad de nuestras maldades y nos haga avanzar por el camino recto. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pidamos a María Santísima su bendición en este día, que nos dé luz, sabiduría, para ejercer nuestra responsabilidad en el voto al cual estamos invitados, y sobre todo es una responsabilidad de parte de nosotros. Que ella nos siga acompañando y bendiciendo, por eso digámosle: bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo Dios que cree en la graciosa Iglesia. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión y no me dejes, Madre mía, sin tu santa bendición. Dulce Madre, No te alejes, justicia de mi mamá, ven conmigo a todas partes, sola no me dejes. Ya que lo que me santo por de la mano, gracias al Padre, y al Espíritu Santo. amén. El Señor esté con ustedes y con su espíritu. Inclinen su cabeza para recibir la bendición y después de cada invocación responden: que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Y les pide benditamente y les conceda la paz. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, familias y proyectos, y les acompañe siempre. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos irnos en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios, aleluya, aleluya. Paz y bien a todos. El ángel del Señor anunció a María: Y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí, esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo hombre. Y entró entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. rogamos, Señor, derrame su gracia sobre nuestras almas, para que los que por el curso delante hemos conocido la encarnación de tu Hijo, por méritos de su pasión y su cruz, lleguemos a la gloria de la resurrección. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.